Los dos nombramientos en el sector salud en estos días están marcados por la polémica. El médico Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, se convirtió en el quinto interventor de la nueva EPS y de entrada se encontró con que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, lo descalificó por sus opiniones sobre la UPC, además de que su nombramiento podría considerarse ilegal porque no cumple los requisitos para el cargo. Y luego Daniel Quintero, el investigado exalcalde de Medellín, que asumirá la Superintendencia de Salud. ¿Por qué aparecen en el mapa estas fichas que generan incluso rompimiento de filas al interior del progresismo? Hoy es viernes 17 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Noticias de las últimas horas para este viernes. El caso Luis Colmenares cerró. Después de 15 años de proceso, la Corte Suprema decidió cerrar el expediente, encontrando el fallo a favor de Laura Moreno y Jessy Quintero, señaladas de haber coparticipado en el crimen. Dice la Corte Suprema que el fiscal del caso actuó con ligereza y falta de claridad. Esto después de 15 años del crimen contra el joven estudiante de la Universidad de los Andes tras una fiesta de Halloween en el año 2010, pues es muy significativo porque es uno de los casos más mentados de la justicia en Colombia. Ya en primera instancia, el juzgado 11 penal del circuito había absuelto a las dos jóvenes amigas de la víctima y había concluido que la muerte de Colmenares fue accidental, lo cual es ratificado ahora por la Corte Suprema, lo cual ha generado un rechazo de los dos padres del joven Colmenares. Un duro mensaje envió la mamá de Luis Andrés Colmenares después de que se conociera el fallo. Oneida Escobar, madre del joven, dijo: hoy estoy representando a todas esas mamás que hemos visto cómo asesinan a nuestros hijos y aquí en Colombia no pasa nada. Por su parte, Luis Alfonso Colmenares señaló: aquí lo claro es que, como siempre lo hemos dicho desde el primer día, nosotros llegaremos hasta el último día de nuestras vidas buscando la forma en que el caso de Luis Andrés Colmenares se establezcan responsabilidades. Más de 200 clínicas y hospitales advirtieron esta semana que los cambios que se presentarán en la nueva EPS, la principal entidad promotora de salud en el país, y la Supersalud podrían retrasar pagos y afectar servicios. Esta organización, la UNIPS, que representa estas 200 clínicas, dijo que la estabilidad del aseguramiento está en veremos. En ese sentido, esta es una de las alertas que genera los nuevos cambios que hay. Primero, el interventor de la nueva EPS, quien es Jorge Iván Ospina, de quien ya hablaremos más adelante. También el anuncio, aún todavía no oficial, de que Daniel Quintero, quien ya lo dijo a través de redes sociales, será el nuevo superintendente de salud, un cargo que define, entre otras, a los interventores de las EPS. Y además se han conocido otras noticias, como por ejemplo que un tribunal decretó la suspensión provisional de la intervención de la EPS Cosalud. Esta intervención forzosa había sido ordenada en el año 2024 y el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que para efectos jurídicos había que suspender esta intervención de esta EPS, que además ha sido muy mencionada también porque un juez en estos días sancionó al presidente Petro con una multa de 15 salarios mínimos por no retractarse de acusarla sin pruebas al gerente de Cosalud por corrupción, lo llamó bandido. En fin, ha habido toda una serie de noticias en torno a la salud en Colombia. Estamos con Edwin Caicedo, periodista de la sección Vida, experto en el tema de salud, quien está cubriendo todos estos temas. Edwin, bienvenido. Hola Carlos y saludos a todos los que nos escuchen.
Edwin, ¿qué es lo que ha pasado con el nombramiento de Jorge Luis Ospina en nueva EPS? Nombramiento que ha estado marcado por la polémica, dio una declaración en torno a la salud, a la UPC, y el ministro Jaramillo le envió un mensaje fuerte. ¿Qué ha pasado con Ospina? ¿Por qué es tan polémico? En general, los últimos dos nombramientos que sabemos que van a llegar a dos altos cargos del sector salud han generado polémica, por decirlo menos, en los distintos actores del sistema. Por un lado, Jorge Iván Ospina, que fue nombrado como nuevo interventor de la nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con 11,7 millones de afiliados, que desde que fue intervenida en abril de 2024 ha empeorado en términos de la prestación del servicio de salud, en términos financieros, en términos de quejas y reclamos presentados por sus afiliados. Y por otro lado está también el nombramiento que aún no está en firme, todavía solo está publicada la hoja de vida, pero eso ya da una muestra de que efectivamente será él, y es Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín, quien llegaría a dirigir la Superintendencia Nacional de Salud. Quintero Calle es recordado por su polémica administración en la segunda ciudad más importante del país, de la cual además hoy tiene varias investigaciones en distintos entes de control por presuntos casos de corrupción, y llega ahora siendo el quinto superintendente nacional de salud que llega al cargo después de Bernardo Camacho. Hasta ahora habíamos tenido dentro de todo directores de la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, superintendentes que conocían del sector, que eran médicos o que estaban directamente relacionados con el sistema, como es el caso de Luis Carlos Leal Angarita, que es médico, o es el caso de Bernardo Camacho, también un médico muy reconocido, pese a todos los cuestionamientos que tuvo durante su dirección. También pasó lo mismo con Giovanni Rubiano. Entonces, hasta ahora habíamos tenido expertos y técnicos que dentro de todo conocían y eran conocidos dentro del sistema. En el caso de Quintero eso no es así. Quintero es ingeniero con una maestría en administración de negocios, lo cual ha llevado a que la mayoría de actores del sector cuestionen su idoneidad para ser él quien dirija la superintendencia, que hoy tiene bajo su control a 8 EPS, a 7 si quitamos a Cosalud, que en teoría justo ahora ha dejado de estar intervenida gracias a un fallo reciente de un tribunal administrativo que quitó la medida de intervención, pero en teoría la Superintendencia Nacional de Salud controla más de 20 millones de afiliados a través de las intervenciones de estas 7 u 8 EPS, dependiendo de lo que pase con Cosalud, porque pues el fallo fue en primera instancia y todavía debemos esperar qué pasa a futuro con esta EPS. Hablemos de nueva EPS. El episodio con el ministro Jaramillo sería gracioso de no ser porque de esto depende pues la vida y la salud de muchos colombianos. Pero el hecho de que en estos días el ministro Jaramillo haya dicho que Ospina no sabe mucho de lo que está hablando cuando se refiere o habla sobre la UPC, pues esto genera una disonancia bastante particular en este punto. Hablemos de Ospina, que fue exalcalde de Cali y que en este gobierno en teoría intentó ser el embajador en Palestina, en un cargo que al final nunca logró ocupar. El caso de Ospina, que digamos llega a la 9PS en un momento crítico, llama la atención por todo lo que ha pasado con la aseguradora. 9PS tiene hoy 11,7 millones de afiliados y lo que ha buscado el gobierno es fortalecerla, es decir, convertirla en el gran prestador del sistema, que sea 9PS, digamos, un gran seguro social, pero eso no lo ha logrado el gobierno a través de distintos decretos y resoluciones y medidas y actos administrativos. Ha tratado de llevar cada vez más afiliados a la aseguradora, que sin embargo desde abril de 2024, cuando fue intervenida, ha empeorado en términos financieros y en términos de cuentas médicas. Por ejemplo, 9PS pasó de 5.7 billones
de cuentas médicas a 14,9 a diciembre de 2025, junto con más de 14,2 millones de facturas pendientes en procesar. Además, los anticipos girados crecieron un 115%, alcanzando 17,1 billones de pesos, y el incremento de las cuentas por pagar llegaron a 26 billones en noviembre de 2025. Y eso es, en teoría, lo que sabemos. Hay mucho ostracismo alrededor de 9PS debido a que desde que se intervino esta aseguradora, la más grande del país y la que más maneja recursos en términos de salud, la que más plata maneja, pues no se han publicado los estados financieros. De fondo no sabemos cuál es el escenario real de 9PS, y la superintendente ad hoc, debemos recordar que 9PS tenía o tiene una superintendente ad hoc, que es la que toma decisiones alrededor de ella, debido a que el anterior superintendente nacional de salud, Bernardo Camacho, no podía tomar decisiones alrededor de 9PS porque él también había sido agente interventor de 9PS. Hoy el estado es el dueño mayoritario de la aseguradora y las cajas de compensación son el dueño secundario de la aseguradora. El gobierno está diciendo que considera o que cree que hay casos de corrupción en una aseguradora que ellos tienen bajo su control. Mucho se ha hablado de 9PS, de si la van a liquidar, de si la van a hacer más grande, de si le van a poner más plata. Lo que parece ser, según lo que han dicho tanto el ministro como la superintendente ad hoc, como lo que ha dicho el propio Ospina, es que 9PS va a ser financiada, se le van a inyectar recursos y probablemente lleguen a ella más personas de las que tiene ahora. El problema allí es qué tanta capacidad tiene 9PS, que hoy tiene casi 12 millones de afiliados, para atender más personas, teniendo en cuenta que ha sido altamente cuestionada por las asociaciones de pacientes y las asociaciones de usuarios por haber empeorado terriblemente en la prestación del servicio de salud. Entonces tenemos un EPS que está mal, un gobierno que está diciendo que quiere llevarle más personas pese a que el servicio está mal, y una persona que es Jorge Iván Ospina, que llegue al cargo en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado la aseguradora, que nació por allá en los años 2000 para reemplazar al extinto Seguro Social. Y en medio de eso también tenemos las declaraciones que tú decías, Carlos, y es que en estos días Jorge Iván Ospina salió a varios medios a hablar y habló sobre la UPC, la unidad de pago por capitación, es decir, lo que recibe cada EPS por cada uno de los afiliados, que en parte va pagado por el gobierno, en parte va pagado por nosotros desde lo que pagamos en salud. Y Jorge Iván Ospina estaba hablando sobre si le parecía o no le parecía que eso era suficiente, y el ministro de Salud dijo que él no tenía que opinar, que Ospina no tenía que opinar sobre eso, porque pues eso no le concierne. Pues este gobierno ha defendido a capa y espada que el dinero sí es suficiente y que por eso no se aumenta más la UPC, y que lo que pasa es que las EPS usan mal esos recursos. Una tesis que muchos expertos dicen no está incorrecta, porque si la UPC, como dice el gobierno, es suficiente, ¿por qué en las 8 EPS que tiene el gobierno controladas no ha sido suficiente para poder pagar las deudas? Y en realidad las deudas han empeorado, el servicio ha empeorado y las quejas han aumentado. Y bueno, Edwin, el nombramiento de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, está actualmente pendiente de un fallo judicial. Y en este punto, pues su nombramiento ha llamado mucho la atención, porque además desde el progresismo hay muchas voces que han criticado que Quintero haya llegado allí, como por ejemplo Carlos Carrillo, el director de la ONG Heredé, por mencionar algunos. Quintero dijo que va a acudir hasta tecnología para poder hacer lo que considera que es lo que debe ser el control contra la CPS. Ha mencionado personas contra las cuales va a enfilar sus batallas. Pero estamos a muy pocos meses ya de que el gobierno termine. Es decir, le queda poco tiempo a Quintero en ese cargo. ¿Qué pueden hacer en este punto, llegando en este momento al gobierno?
Quintero llega a una entidad superpoderosa en términos de salud. La Supersalud ha sido sin duda la espada que ha utilizado este gobierno para implementar sus medidas. Si bien el gobierno no ha logrado de facto aprobar una reforma de la salud, y se ha logrado crear algunos de los grandes cambios que ellos proponían dentro del articulado. Por ejemplo, hoy se hace una gran cantidad de pagos directamente, es decir, que no pasan a través de la EPS y que son autorizados y enviados a través de la ADRES, que era una de las cosas que quería lograr este gobierno, y la Supersalud a través de estas 8 intervenciones a las distintas EPS ha logrado tener bajo control durante varios años, casi la mitad del gobierno, a algunas de las aseguradoras privadas más grandes del país, como 9PS, como Cosalud, como pasó con Sanitas, que terminó quitando esta intervención, y como Capresoca y algunas varias más, o SOS, que quitaron entonces con esta medida de intervención la junta directiva y todos estos empresarios y líderes privados que eran los que se encargaban de manejar la salud. Sin embargo, pese a ello, el gobierno no ha logrado mejorar los indicadores del sistema. Lo muestran las propias cifras de la Supersalud, lo muestran los propios datos que publica el gobierno. No es una cosa que nosotros nos estemos inventando, es los mismos datos del gobierno demuestran que efectivamente las intervenciones no han ayudado a mejorar el servicio de las EPS, sino que al contrario han empeorado la forma en la cual se atiende a los pacientes y a los usuarios, que es algo que han denunciado las distintas asociaciones. Y en medio de ese escenario, un escenario complejo, con deudas, con crisis, con cuestionamientos, llega Quintero, que además llega con una posición bastante confrontativa. De hecho, esta semana, cuando se anunció que Quintero llegaría a la Superintendencia Nacional de Salud, él mismo tuiteó asegurando que ahora sí empieza, y cito, empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon los hospitales. Esa es la frase con la que Quintero, digamos, anuncia su llegada. Es importante señalar que si bien ya se publicó la hoja de vida de Daniel Quintero por parte de Presidencia para ocupar el cargo de Superintendente Nacional de Salud, hasta que no haya un decreto en firme, no tomará el cargo. Y por ejemplo, ya hay distintos actores pidiendo que Daniel Quintero no sea nombrado allí. Uno de los grandes riesgos que lo han advertido los usuarios y los pacientes, las asociaciones de clínicas y hospitales, es que la llegada de Quintero sea una medida para liquidar las EPS, lo cual generaría una crisis gigante en todo el sistema. Y yo ahí explico que una de las cosas que nosotros, que llevamos varios años cubriendo salud en el periódico El Tiempo, y que sabemos, es que cuando una EPS es intervenida, lo normal es que esa intervención termine generando que luego la EPS sea liquidada. Normalmente las EPS no se intervienen para mejorarse, sino se intervienen para liquidarse. Fue una advertencia que se hizo cuando iniciaron las distintas intervenciones que realizó este gobierno desde el año 2023. Cuando empezaron esas intervenciones, lo primero que dijeron los expertos es que este gobierno está pensando en liquidar nuevas EPS, algo que todavía no se ha hecho, pero que podría suceder en los próximos meses, porque ahora, bajo el liderazgo de Daniel Quintero, una de las cosas que están advirtiendo los distintos actores es que Quintero llegaría a liquidar todas esas EPS pequeñas, como Ensanar, como Sabia Salud, como Asimet Salud, como SOS, como Capresoca, que hoy no cumplen con los indicadores. De hecho, ninguna de las que está intervenidas cumple con los indicadores, y que podrían enviar a la población que hoy atienden esas EPS a nueva EPS, es decir, que todas esas personas pasen a nueva EPS donde está Jorge Iván Ospina, donde sería entonces la aseguradora que ya es la más grande del país, terminaría convirtiéndose en un monstruo, por decirlo de alguna forma, en un gran megaseguro social, que es lo que ha querido siempre este gobierno: generar una atención mayoritariamente pública, es decir, que el Estado sea el encargado de definir qué hospital lo atiende uno, cómo lo atienden, cuánto le mandan, en qué le mandan. Y es una posición que para algunos expertos es riesgosa,
en términos de lo que puede generar para el sistema. Es decir, no sabemos si la EPS tiene hoy las alianzas con los hospitales y con las clínicas que se necesitan para que si le llevan 2 millones, 3 millones, 4 millones o 5 millones de afiliados, por poner un ejemplo, pueda atenderlos. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. La EPS funciona más o menos como un comedor que le va dando comida a las distintas personas del país, pero 9PS no posee ningún restaurante ni produce ninguna comida, es simplemente un administrador, y así funcionan todas las EPS. Entonces lo que hace la EPS es que hace alianzas con esos distintos restaurantes, con esos distintos productores de alimentos, y dice, bueno, tú que tienes cáncer, a ti te tiene que dar alimentos el restaurante cancerológico de Bogotá. Tú que tienes problemas cardiovasculares, a ti te tiene que dar comida el restaurante cardiovascular del country de Bogotá. Lo que pasa es que esas alianzas toman tiempo, se hacen con distintas clínicas, y no sabemos si mañana le llegan 2 millones de personas más con cáncer, con problemas de cardiopatías, con diabetes, con enfermedades crónicas, con enfermedades huérfanas. No se tenga la capacidad de los convenios administrativos, lo que técnicamente se llama redes integrales e integradas, para poder atender a todos esos pacientes que le llegarían. Entonces, en medio de todo este escenario de crisis, estando 9PS en uno de sus peores momentos, y estando el sector salud en uno de sus peores momentos y más críticos desde que inició después de la aplicación de la ley Gen, podrían llegar nuevas medidas que terminen generando, por decirlo así, la muerte del sistema. Hoy tenemos un sistema enfermo, el sistema de salud está enfermo, tiene problemas de financiamiento, tiene problemas de atención, tiene problemas de redes, tiene problemas distintos que generan escenarios como los que hemos visto con la muerte de pacientes que se quedan esperando medicamentos y que nunca los reciben, o con personas que durante años habían recibido fármacos y ahora han empezado a tener intermitencias, con clínicas diciendo que no van a atender a distintas aseguradoras porque hay deudas multimillonarias que no se han pagado. Entonces, en medio de todo ese escenario, el gobierno trae a dos figuras que desde el sector se ven no solo como polémicas, sino también que han sido ampliamente cuestionadas por casos de corrupción, que generan muchísimo ruido, que no generan confianza y que empeoran, digamos, la percepción que se tiene de lo que podría pasar con el sistema de salud. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.